27 de diciembre del año 2024, un año bastante convulso en la actividad política, en la actividad sindical colombiana. Gil Alberto Falcón Prasca, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Bolívar. ¿Cómo percibieron el año? ¿Cómo lo vivieron los trabajadores del departamento de Bolívar y en general los colombianos? Nosotros como CUT Colombia hoy podemos percibir en el 2024 un avance desde las propuestas que tenemos como sindicalismo al gobierno del cambio. Nosotros hicimos unas conferencias laborales unificando criterios, propuestas para la reforma laboral. Desafortunadamente, pues no se ha podido dar ese parte de éxito en las mejoras que esperamos de la reforma laboral. De igual manera, pues también registramos que la reforma pensional, muy a pesar que no tiene unos avances muy significativos en materia de las expectativas que se tenían para el movimiento sindical, sí registramos que el avance que se tuvo para más de 3 millones de abuelos y abuelas es ganancia social y que está dentro del marco de las conclusiones del 8º Congreso de la CUT. Por otro lado, pues indudablemente lo que nosotros llamamos las expectativas centrales están en el Estatuto del Trabajo. Nosotros aspiramos que el artículo 53 de la Constitución sea desarrollado para que esos principios laborales sean el eje fundamental para acabar en el sector público con las oprobiosas órdenes de prestación de servicios y que se haga una formalización laboral. Y en el sector privado para que se acaben la tercerización rampante, especialmente en el sector de la primera línea de salvar vidas, que son los trabajadores de la salud, hoy damnificados por la Ley 100 del 93, donde pululan los mal llamados contratos sindicales, las empresas de servicios temporales y la sociedad por acciones simplificadas, para que los trabajadores del sector salud hoy sean víctimas de lo que nosotros le hemos denominado los contratos basura. Por el otro lado tenemos un parte de victoria porque FECODE en el acuerdo nacional pactó una comisión de alto nivel para la aprobación de un acto legislativo para que los artículos 356 y 357 de la Constitución permitieran un mayor presupuesto para el Sistema General de Participación, que no es otra cosa que mayores apoyos presupuestales para la salud, la educación, agua y saneamiento básico. Por el otro lado, pues desde el punto de vista en Cartagena y Bolívar, hemos estado registrando la importancia del diálogo social con el gobierno de Dumé José Turbay Paz y con el gobierno de Hernando José Arana Padagüí. Yamil Hernando Arana Padagüí, teniendo en cuenta pues que para nosotros es de singular importancia que se cumplan los acuerdos colectivos desde el 2013 hasta el 2024 y de igual manera en el distrito, y que de alguna manera pues hoy prepararnos para enfrentar lo que le llama el gobierno de Dumé, el gobierno de derechos, la situación de la modernización de la planta de personal en el distrito, donde nosotros sí hacemos unas constancias de la importancia de que los trabajadores provisionales tengan en cuenta el acuerdo del 24 de mayo del 2019, que define taxativamente una protección para las poblaciones vulnerables
en los trabajadores y trabajadoras provisionales. ¿Eso qué quiere decir? Que por mandato del decreto 498 de marzo del 2020, los compañeros y compañeras llamadas población vulnerable son aquellas compañeras y compañeros madres y padres cabeza de familia, los que están en retén social, los que tienen estabilidad laboral reforzada, los trabajadores y trabajadoras que han sido también víctimas del conflicto armado. Eso fue refrendado por la ley 2040 del 27 de julio del 2020, que en el artículo 8 reglamenta esa garantía de ese acuerdo para las poblaciones vulnerables y que termina entonces a reforzarse con el decreto que la ley 1415 del 4 de noviembre del 2021, que sí define taxativamente que los entes territoriales, los entes descentralizados, deben expedir sendas comunicaciones a cada uno de los trabajadores que van a ser objeto de someter a concurso su cargo, para que sean blindados si tienen la condición de poblaciones vulnerables, especialmente la del fuero sindical. Y eso fue refrendado por el artículo, o más bien por la ley, decreto ley 1631, del 30 de noviembre del 2021, que define taxativamente que los acuerdos colectivos serán respetados, serán cumplidos por el Estado colombiano y se le dará la aplicación por mandato del artículo 53 al principio de progresividad y no regresividad, razón por la cual hemos empezado por ANTOC, por el SUDE y demás organizaciones sindicales en hacer alianza, porque cuando no se conocen de estos derechos, como pasó en Mates, estos compañeros, y pasó también en los trabajadores administrativos de la educación en Cartagena, que tenían la condición de población vulnerable, pero que en su momento no lo hicieron registrar, razón por la cual hoy hay toda una serie de demandas, de querellas, de denuncias, porque se le debió aplicar el acuerdo del 24 de mayo y demás decretos que hemos mencionado aquí, porque la mayoría son poblaciones vulnerables y no eran objeto de que se les sometiera su puesto a concurso, que es un salto al vacío y es sinónimo de masacre laboral en el sector público. Bueno, don Gil Falcón, presidente de la CUT, 2024 fue el escenario de unas nuevas condiciones de negociación por la normatividad que emitió el gobierno de Gustavo Petro Urrego. ¿De qué manera se cambió la dinámica de esta negociación y para cuándo cree usted se va a dar el hecho de una negociación sin limitaciones, como dice la OIT, de los trabajadores del sector estatal? Indudablemente nosotros como CUT le entregamos personalmente un documento firmado por las tres centrales a Gloria Inés Ramírez Ríos, antes que se iniciara la discusión de la reforma laboral. En ello sencillamente le hacíamos una sola propuesta, y era que en la reforma laboral se derogara el artículo 416 del Código Sustantivo de Trabajo, decreto 2663 del 5 de agosto de 1950, que en su artículo 416 dice taxativamente que los empleados públicos no pueden presentar pliego de peticiones, y que se necesitó de varias demandas para que por una sentencia de constitucionalidad, la sentencia C-1234 del 2005, fue que la Corte Constitucional ordenó al Estado colombiano hacer un mecanismo alternativo de negociación colectiva para el sector público. Por ello se dio el decreto 535 del 2009, el decreto 1092 del 2012, que permitió la primera negociación en el 2013, y después el decreto 160 del 5 de febrero del 2014, que permitió negociación hasta el 2024. Y ahora con el decreto 243 del 29 de febrero del 2024, que
ha permitido unos avances muy reducidos. Entonces, la única solución que tiene de fondo es que en este gobierno del cambio se busque mecanismos idóneos para una justicia histórica con los trabajadores del sector público, y es derogar el artículo 416 del Código para que tengan, al igual que los trabajadores del sector público y oficial, el derecho a una negociación plena como lo mandata el artículo 55 de la Constitución Política de 1991. Bueno, se nos viene encima un 2025, un año de expectativa de actividad electoral que se supone, es previsible, pues, que va a ser bastante agitada. ¿Qué cree viene dentro de ese entorno, tanto en la parte laboral como en la parte legislativa, para el sector laboral colombiano? Sí, bueno, nosotros indudablemente hemos estado actuando con mandato del último congreso, el 8º Congreso del 2019. Hemos estado también en reforma de estatutos para permitir que la CUT Colombia pueda, obviamente sin perder su autonomía, pueda estar dispuesto legalmente, estatutariamente, para apoyar partidos alternativos. Y es por eso que nosotros en estos últimos 3 años, después que se dio la famosa estallido social, se ha ido progresivamente haciendo que los afiliados a la CUT tengan un interés en lo político, cosa que no sucedía antes, y que le apostaran a no seguir eligiendo autoridades locales, departamentales, regionales y nacionales, que después se convertían en su verdugo. Y por ello hemos mirado con mucha prioridad que en el 2025 se envíen circulares los sindicatos nacional, la CUT nacional, la CUT departamental, los sindicatos departamentales, para conformar los comités municipales de la CUT. Ese es un mandato del artículo 54 de los estatutos, con el fin de articular, primero, de que las movilizaciones, cualquiera sean las razones, se den no solamente en las ciudades capitales, sino en los 1.104 municipios de Colombia. Y que esos comités municipales también sean garantía para descentralizar a nuestra CUT. La CUT no son CUT de Cartagena en el caso nuestro, sino CUT Bolívar. Y que los trabajadores y trabajadoras de los municipios sean también priorizados en la agenda del 2025, 2026 y 2027, para que al igual que los trabajadores de la ciudad sean también sujetos de derecho. Bueno, don Gil Falcón, un mensaje para los trabajadores, un mensaje para los bolivarenses en general, algo que yo no le haya preguntado, algo que usted quiera anotar a esta conversación. Sin duda, pues el reto que tenemos en el 2025 es buscar cómo desde las organizaciones sindicales seguimos cambiando una táctica y estrategia, es tomarnos barrios, tomarnos los municipios para hacer que la reforma a la salud sea una realidad. Nosotros hoy, de las cosas que nos sentimos con una deuda desde el 1993 con los trabajadores de la salud, es que no se dé esa reforma a la Ley 100 y se acaben los contratos basura a los compañeros del Hospital Universitario del Caribe, a los compañeros del Hospital Napoleón Perea Castro, del Hospital de los Niños, a la Clínica de Maternidad Rafael Calvo, mandarle un mensaje de lucha, de esperanza, de resistencia, y aprovechar la oportunidad también para enviarle a todo el movimiento sindical, social
afros, indígenas, mujeres, población LGBTIQ y demás sectores, un saludo de Navidad, de Pascua y de Año Nuevo lleno de esperanza, lleno de trabajo en equipo, de unidad en medio de las diferencias, para sacar adelante las reformas sociales que tanto necesita el movimiento sindical, a la cabeza del Estatuto del Trabajo, la reforma laboral y la reforma a la salud. Bueno, ¿algo más que acotar o eso únicamente? Sí, ya está. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Y un feliz año. Igual, hermano mío.